Señor les bendiga, les acompañe. Los invito a que puedan buscar en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13, versículo 33. Bien, amados hermanos, vamos a dar lectura a Mateo 13, 33 en el nombre del Señor. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Amén. Al estudiar, amados hermanos, esta parábola, me di cuenta que no sé mucho de cocina. Y la verdad que antes de la parábola también yo sabía que sabía poco, pero ahora el Señor me ayudó a entender que en realidad no sé nada. Y no podía entender el tema de la harina y la levadura. No me cabía en la cabeza. Aquí quería apuntar el Señor con esto que estaba mostrando en su palabra. Y ahí le pedí ayuda a mi esposa. Le dije, necesito ver qué pasa cuando juntamos la harina con la levadura. Así que como yo estaba trabajando y tampoco podía verlo, me mandó fotos del proceso. Y ahí vi cómo increíblemente un pote de harina que no alcanzaba a cubrir el plato subió y rebalsó el plato. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Cómo funciona esto? Y yo en general soy muy curioso, me gusta ir un poquito más profundo. Así que me puse a buscar qué hacía químicamente la levadura con la harina. Y es impresionante, hermano. Es impresionante lo que pasa ahí. ¿Y cómo pasa eso? Es gracias al Señor. El Señor permite que este proceso forme algo nuevo y crezca de esa manera. Por lo tanto, amados hermanos, hoy vamos a hablar sobre esta parábola en la cual no vamos a aprender a hacer pan ni tortillas, sino que vamos a ver qué nos quiere enseñar nuestro Dios por medio de esta parábola. La semana pasada hablamos acerca de la semilla que crece en secreto. Y en ella vimos cómo al plantar una pequeña semilla, que es el Evangelio, cae en tierra preparada, que la preparaba nuestro Señor. Y ese mensaje da fruto y empieza a crecer la planta paso a paso hasta que finalmente entrega su fruto. Y ahí está lista para ser cosechada. Y veíamos cómo eso reflejaba nuestro propio crecimiento en la fe. Que todos al creer en el Señor cae esa buena semilla y va produciendo crecimiento paso a paso, lentamente, hasta que llega el día de nuestra hora, donde nuestros frutos van a ser cosechados y vamos a partir a la presencia del Señor. Hoy la parábola es similar, también nos habla acerca de este crecimiento y para poder enseñarla, y les pido que no se asusten, para poder enseñarla voy a hablar en 5 secciones. Son muy cortitas, así que por eso no se asusten. La primera se llama el contexto de la parábola, donde ahí voy a explicar lo que Jesús asumía que su audiencia entendía claramente, que a lo mejor nosotros no lo vemos tan claro. El segundo punto va a ser el significado. Ahí vamos a ver que en los movimientos cristianos hay distintas formas de interpretar esta parábola. Y yo les voy a ilustrar los 2 principales. En el tercer punto, el cumplimiento de la parábola en la época de los apóstoles. Cómo ellos entendieron esto y lo vieron reflejado en su vida. El cuarto punto, el cumplimiento de la parábola en otros tiempos de la historia. Cómo desde los apóstoles y hasta el día de hoy nosotros podemos ver que esto realmente se cumplió. Y para finalizar, el quinto punto, la parábola en la actualidad. ¿Qué pasa con nosotros hoy con esta parábola? El nombre de esta predicación es la levadura. Y comenzamos, hermanos, con el primer punto en el nombre del Señor. Leo nuevamente el texto de Mateo 13:33. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado.
Acá nuestro Señor Jesucristo continúa con las parábolas. Venía conversando a su audiencia una parábola, otra parábola y otra parábola. Y en esta parte dice, el reino de los cielos es semejante. Nuevamente nos está mostrando y llevando a que nuestra mente se fije y mire en el reino de los cielos. ¿Cómo será o cómo es el reino de los cielos? Y eso es lo que Jesús se dispone a dar a entender a los que lo estaban oyendo. Jesús quería ilustrar este reino a la gente que entendía cosas cotidianas de esa época. Y les dijo, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Acá la traducción puede ser un poco engañosa para nosotros. Ocupa la palabra que la mujer tomó y escondió. No sé si para ustedes es claro, para mí no lo era. Una mejor traducción sería mezcló. La misma palabra para esconder sirve para mezclar. Por lo tanto, cuando nosotros vemos y decimos que esta mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina la levadura, es más fácil entender. No es que haya estado escondiendo por alguna razón. Ella estaba preparando lo habitual, un pan habitual. Y estas 3 medidas de harina, para llevarlo a nuestro contexto, son casi 20 kilos. O sea, no estaba haciendo un pancito pequeño, estaba haciendo mucho. Las hermanas que saben de esto entenderán, 20 kilos de harina, ¿cuánto es? Y para esa gran cantidad, un poco porcentaje de levadura es suficiente. ¿Y para qué? El pan queda más fácil, queda más suave, queda más sabroso, entre muchas otras virtudes que tiene la levadura. Por lo tanto, cuando Jesús le está explicando esto a la gente, quiere que vean eso. El reino de los cielos es como algo habitual, como la mujer que mezcla la harina con levadura, pero esta harina crece y aumenta su volumen. Por lo tanto, para ellos era algo cotidiano. Las mujeres hacían mezclas con harina, hacían con levadura, por lo tanto no había nada nuevo en lo que Jesús estaba enseñando. Y eso es el primer punto. Era cortito. Vamos al segundo, ya entendemos el contexto. Ahora vamos a ver el significado. Dentro del cristianismo, como bien ustedes saben, hay distintos tipos de denominaciones. Nosotros somos bautistas particulares, hay otros bautistas, están nuestros hermanos pentecostales, entre muchos otros. Y dentro de esas diferencias, al entender esta parábola, hay algunos que dicen que cada vez que en las Escrituras se habla de levadura, es algo malo. Y ellos empiezan a nombrar texto tras texto bíblico para demostrar que efectivamente en todos lados la levadura es algo malo. Y yo les voy a leer algunos ejemplos de lo que ellos dan. En Marcos 8:15 dice así, y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús está advirtiendo algo y la levadura se ve que está reflejando algo negativo. Éxodo 34:25. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Por lo tanto, el pan no podía tener levadura, era algo malo. Levítico 2:11. Ninguna ofrenda de cereal que ofrezcas al Señor será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Nuevamente vemos como que se entendiera algo negativo de la levadura. Y 1 Corintios 5, del 7 al 8, dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad.
Estos son solo algunos de los textos que muestran ellos para decir toda la Biblia muestra que la levadura es algo malo. Un autor, un teólogo dice, la palabra levadura y sus derivados aparece 73 veces en el Antiguo Testamento y 25 en el Nuevo. Y él afirma diciendo, en todos los casos la levadura simboliza lo que es malo. Y con esa afirmación que él da, nosotros como que no pudiésemos hacer nada, porque ya nos dijo, todo lo que sale es malo. Esa es una postura, hermano. Pero yo no estoy de acuerdo con esa postura. Nosotros vemos de otra forma lo que está ocurriendo acá. El texto mismo que acabamos de leer lo podemos tomar como una referencia positiva, pero yo les voy a mostrar solo un texto más para ver que no estamos viendo las cosas de una manera que estamos tergiversando la palabra del Señor. Levítico 23:17 dice, traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efa. Serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. O sea, acá estamos hablando acerca de las primicias que iban a dar al Señor. Y si fuera realmente algo malo la levadura, este texto no tendría sentido. Está diciendo, entreguemos esto y esto con levadura y le agrada al Señor. Por lo tanto, no podemos ser tan categóricos de decir todo dice que es malo. Si acá encontramos este tipo de referencia. Pero más allá de esto, hermanos, hay una regla cuando uno interpreta las Escrituras. Y esa regla muchas veces ustedes la han escuchado. Y es contexto, contexto, contexto. ¿Qué quiere decir esto? El contexto inmediato es el que tiene la razón, y si no el más amplio, y si no el más amplio. Por ejemplo, en este caso estamos leyendo Mateo. ¿Qué interpreta Mateo a lo largo de todo su libro acerca de la levadura? Y si no nos queda claro, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Y si aún no nos queda claro, ¿qué dice toda la Escritura? Pero si vemos el contexto en el que estamos, son las parábolas que está dando nuestro Señor. La parábola anterior y la parábola posterior que nuestro Señor Jesús enseña, hablan de un mismo tema. Y es el tema que vamos a ver hoy, que es el crecimiento. La semilla de mostaza muestra cómo crece un gran árbol, refiriéndose al reino de los cielos. Y ese árbol es bueno. Y crece el reino de los cielos. Lo que vimos la semana anterior, una pequeña semilla va creciendo paso a paso hasta que produce fruto. Y lo veíamos reflejado en nosotros como algo bueno. Por lo tanto, al entender la anterior y posterior y analizar esta parábola, sería errado pensar que enseña algo diferente. Sería errado decir, no, esta levadura es mala, por lo tanto, hay algo malo acá. Por lo tanto, yo voy a tomar la postura del contexto y voy a interpretar esta parábola igual que la anterior y la que viene después. Por lo tanto, cuando hablamos de la mezcla de la harina con la levadura, es algo bueno. Sin embargo, hermanos, si pensásemos como los que lo interpretan como algo malo, ellos dicen que esto hace referencia a que dentro de la iglesia van a haber personas que van a ir, lo voy a decir un poco vulgar, van remando hacia otro lado. La iglesia avanza hacia un lado, ellos van hacia otro y empiezan a generar conflictos internos, empiezan a cambiar la doctrina, empiezan a atacar a los hermanos que piensan diferente. Pero ¿qué hacemos nosotros ante eso? Nosotros somos una iglesia que nos llamamos confesional, porque nos adherimos a una confesión de fe. No es nuestra norma de fe y práctica, esa es la Escritura. La Biblia es nuestra norma de fe y práctica. Pero el problema es que muchos toman la Biblia y la interpretan como quieren. Las confesiones de fe tratan de poner un marco y decir, esto es algo sano. Cuidado de no arrancarse hacia otros extremos. Por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que venga un hermano a dirigir la iglesia si es que no cree lo mismo que nosotros.
Por lo tanto, nosotros tenemos resguardos. Eso no quiere decir que no va a llegar alguien que piense distinto, va a pasar. Pero nuestra iglesia trata de resguardar la doctrina del Señor. Pero eso no es lo que vamos a ver hoy, es lo que ellos entienden. Vamos de vuelta a ver a qué se refiere esta mezcla y qué genera este crecimiento. Para eso vamos al tercer punto. Cumplimiento de la parábola en la época de los apóstoles. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, invitó a 12 discípulos. Los fue llamando uno a uno. Y ellos dejaron todo para seguirle. Y ahí podemos empezar a ver cómo Cristo venía preparando al cuerpo que iba a acompañarlo para siempre. Nosotros sabemos que de esos 12, uno era traidor y abandonó la fe. Por lo tanto, de los 12 solo quedaron 11. Pero más adelante, en Mateo 26, 31, vemos que la historia cambia un poco. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Cuando llegó el cumplimiento de eso, los 11 apóstoles del Señor, ¿qué hicieron? Cumplieron eso y se dispersaron. Y ahí podríamos decir, esta parábola que dice que va a haber un crecimiento dentro de la iglesia, no se cumplió. El Señor formó su primer grupo y ya desapareció. Cada uno se fue para distintos lugares. Pero ustedes saben que no es así. Ellos después volvieron a reunirse. Y eso es porque Jesús mismo había orado por esto. En Juan 14, 16, la palabra del Señor dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo vino, hermanos, y unió a estos apóstoles, que estaban confundidos, no sabían qué hacer, salieron a pescar porque ya no tenía nada sentido. Pero ellos esperaron hasta que viniera la promesa que Cristo hizo. Iba a venir otro consolador. Y ese momento llegó y Cristo cumplió esa promesa. Por lo tanto, los 11 que se habían dispersado nuevamente estaban reunidos en una fe. Y Jesucristo dijo en Mateo 28, del 18 al 20, y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá vemos cómo Cristo le dice a estos apóstoles que vayan para ser más discípulos. La iglesia no iban a ser solo 12 apóstoles. Él los envía a llevar el mensaje del evangelio. Y no solo eso, sino que a bautizarlos en el nombre de nuestro Dios Trino. Pero ahí no terminaba. El hacer discípulos es algo constante en el tiempo. No es algo de un minuto, ya usted es un discípulo. Es una enseñanza que requiere tiempo. Por lo tanto, nuestro Señor estaba mandando intencionalmente a que el evangelio de Jesucristo se expandiera por todo el mundo. Pero estos apóstoles no sabían bien cómo hacerlo, tenían temor. Y ahí Jesús es donde les dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos un respaldo enorme para la iglesia del Señor, para los apóstoles. Jesús mismo iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Por lo tanto, cuando ellos fueran a llevar la palabra, no iban solos. Ellos podían mirar alrededor y sentirse solos, pero su Señor estaba con ellos.
y había mandado al otro Consolador, al Espíritu Santo, quien habitaba también en ellos. Cuando pensamos, hermanos, en esta promesa que Cristo ha dado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos cada uno de nosotros al escuchar: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo te sientes, hermano? Dios para muchas personas no existe, no está en ninguna parte, pero para los hijos del Señor tenemos la certeza que Él mora en nosotros. Y con ese respaldo, con esa seguridad que Él nos ha dado, nos dice: vayan y hagan discípulos con mi autoridad, la autoridad del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes han reflexionado respecto a eso. Yo cuando comencé mi carrera profesional en el trabajo, un día cometí un error grave y afectó mucho en el lugar donde yo trabajaba. Y tuve miedo, hermano. Dije: hasta aquí nomás llegué. Y después de un par de días mi jefe llega a hablar conmigo y me dice: Juan Pablo, tranquilo, está todo bien. Yo decía: pero ¿cómo va a estar todo bien? Y él me decía: no, yo fui, me preguntaron quién fue, quién hizo esto, y yo dije: yo fui. Yo asumí, Juan Pablo, porque yo soy tu jefe. Tranquilo, yo soy responsable, yo tengo que enseñarte, yo tengo que acompañarte, no hay problema. Y ahí, hermano, volvió la calma a mí y sentí ese respaldo de una persona que me dijo: tranquilo, yo estoy ahí. Y cuando vemos eso, hermano, nosotros sentimos confianza, porque podemos trabajar tranquilo. Yo hasta el día de hoy trabajo tranquilo, gracias a esa actitud que me enseñó ese jefe. Pero cuánto más, hermanos, nosotros deberíamos tener confianza en nuestra vida cristiana, al saber que no es un jefe el que nos está respaldando, sino que es el creador de los cielos y la tierra. Y Él es el que está con nosotros por toda nuestra vida, no por un momento puntual, no cuando usted viene a la iglesia, no cuando está durmiendo. En todo momento está con nosotros. Por lo tanto, a nuestra iglesia el Señor no la abandonará, porque Él está con nosotros. Cuando formemos discípulos, ¿quién va a estar ahí? El Señor va a estar con cada uno de nosotros, porque Él dijo que iba a ser así. ¿Y hasta cuándo el Señor nos va a respaldar? Hasta el fin del mundo. Todos los días y hasta el fin del mundo. Por lo tanto, cuando vemos esto y nos preguntamos, ¿la iglesia de Cristo crecerá? La respuesta es sí, va a crecer. ¿Por qué? Porque el Señor es el que hace la obra. El Señor es el que nos respalda. No es nuestras fuerzas, no es nuestras formas, no es cada uno de nosotros que podemos decir: no, es por mí que se ha logrado X cosa. No es así. Es el Señor que obra en su iglesia. Por lo tanto, los apóstoles, con esa levadura, empezó a crecer la masa y ellos empezaron a verlo. Hechos 2, del 36 al 42. Y aquí como tarea, hermanos, lean Hechos 2. Es un capítulo hermoso, hermanos. Hechos 2, del 36 al 42, dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaban solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido sus palabras fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Por lo tanto, yo les decía, el Señor llamó a 12. Y acá vemos cómo uno, lleno del Espíritu Santo, proclamó el Evangelio. ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000. Por lo tanto, la iglesia del Señor crece exponencialmente, no por la elocuencia de Pedro, no por sus palabras, porque Dios está ahí hasta el fin del mundo. Pedro no utilizó métodos extraños. Hoy en día muchas iglesias tratan de cambiar el evangelio para hacerlo más simple, más cómodo, para que la gente no se ofenda, porque los tiempos están cambiados, hay que cambiar la palabra también, hay que actualizar cosas. No, Pedro habló con la autoridad del Señor, esa semilla que veíamos la semana pasada, el evangelio de Cristo. Por lo tanto, Pedro fue fiel a lo que Dios mandó. Acá no hay ningún secreto, hermanos. El evangelio bíblico, si lo proclamamos fielmente, el Señor va a obrar. Va a haber tierra mala, va a haber tierra con espinos, pero va a haber una tierra buena que el Señor preparó y va a venir. Y el crecimiento llegó en la época de los apóstoles. Por lo tanto, ellos vieron esta parábola cumplida. Realmente un poco de levadura, la masa creció. Veamos ahora el cuarto punto. El cumplimiento de la parábola en otros tiempos de la historia. Después, hermanos, de ver esto hermoso que ocurrió, más de 3,000 se convirtieron. Nos damos cuenta que no todo fue color de rosa. No todo fue perfecto para la iglesia del Señor. ¿Por qué? Vino la persecución. La iglesia empezó a sufrir. Los romanos empezaron a matar a los cristianos de maneras horribles. Y nosotros diríamos, hasta aquí llegó. Llegaron 3,000, murieron muchos. Y la iglesia no se iba a atrever a seguir avanzando. Hechos 7, del 55 en adelante, nos relata una historia que muchas veces hemos mencionado y leído, pero no por eso no la vamos a volver a leer. Dice la palabra del Señor: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuál es la diferencia que vemos antes y ahora?
Cuando a Jesús lo arrestaron, los apóstoles corrieron. Pero ahora vemos algo diferente. Esteban tenía una convicción absoluta de que el Dios que en él creía era el Dios que le dijo que iba a estar siempre con él. Y Cristo lo cumplió. Y Esteban da testimonio que lo vio a la diestra del Padre. Por lo tanto, Cristo es fiel, hermanos, y no abandona a su iglesia. Y Esteban no se sintió solo. Imaginen el dolor. Todos estaban en contra de él y le empezaron a tirar piedras. Pero él estaba gozoso porque vio a Cristo que era fiel. Cristo fue fiel con Esteban. Y en ese primer siglo, después de la muerte de Esteban, los apóstoles no callaron y siguieron proclamando el evangelio. Y según algunas informaciones, el número de cristianos en el primer siglo llegó cerca de 10.000 personas. De estos 12 que arrancaron, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y fueron fieles a Cristo, Él los respaldó. Y 10.000 almas, pueden ser más o menos, pero llegaron al Señor. Cuando avanzamos un par de siglos, hermanos, pensando en el tercer siglo, apareció Constantino. No vamos a entrar en detalles históricos, pero lo seguro es que Constantino influyó también en el cristianismo. Y la iglesia que venía trabajando estaba cumpliendo lo que el Señor demandaba. Y de 10.000 llegaron a ser cerca de 7 millones en el tercer siglo. Por lo tanto, la palabra del Señor se estaba cumpliendo fielmente. No vamos a avanzar siglo tras siglo, pero si avanzamos rápidamente hasta el siglo XVII, en la época de nuestros hermanos puritanos, los cristianos alrededor del mundo ya eran 150 millones. Después de ese siglo, 200. Y en la actualidad, amados hermanos, según una página que se llama Pew Research Center y Gordon Conwell Theological Seminary, ellos dicen que alrededor del mundo hay cerca de 2.400 millones de cristianos en el día de hoy, equivalente cerca a un 31% del mundo, de la población mundial. Estos números pueden ser mayores o menores, yo los cerré en números fáciles de entender, pero sin embargo lo que nos muestran es que efectivamente Jesús ha respaldado a su iglesia. Esto no quiere decir que el 100% de la población va a ser cristiana, pero sí nos dice que Cristo ha sido fiel y ha estado con su iglesia, con cada una de ellas, sin importar su denominación. El Señor no solo está con nosotros, también está con nuestros hermanos presbiterianos, con todos nuestros hermanos que creen en el Evangelio de Cristo. Y el Señor ha respaldado a cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Y ahí vamos al último punto. ¿Qué pasa con esta parábola para la actualidad? Y aquí, hermanos, quiero que piensen en la iglesia, no en nosotros, en la iglesia de Cristo a lo largo del mundo. ¿Qué pasará con esta parábola? ¿Se estará cumpliendo? Ahora pensemos en nosotros, los que estamos acá. ¿Estaremos cumpliendo esta parábola? A lo mejor nos va a escuchar alguien o alguien nos visita en este día y es de otra iglesia. ¿Qué pasará con tu iglesia? ¿Estará cumpliendo esta parábola? Cuando vemos, hermanos, a lo largo de la historia, cómo Pedro y los apóstoles tuvieron el respaldo del Señor y dieron muchos frutos. Cuando vemos la historia de la Reforma y cómo esos hombres llenos del Espíritu Santo también impactaron a la sociedad y creció el Evangelio. Si pensamos en alguien como George Whitefield, como John Wesley, como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon, entre muchos otros,
Si no lo conoce, busque de ellos, hermano. Muchos otros que a lo largo de su vida han mostrado frutos para la gloria del Señor. Si todos ellos han podido hacerlo y cumplir esto, que la levadura se introduce en la masa y crece, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo estamos, hermanos, como iglesia en esta hora? Esta pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Estamos viendo a Dios cómo obra en nuestra iglesia? Es importante que nos cuestionemos. Vemos cómo Dios mueve a cada uno de nosotros y hace que esta iglesia crezca. Ojo que no hablo solamente en números. Hablo en nuestra fe, en nuestra espiritualidad, en cada uno de ustedes como hijos de Dios. ¿Está obrando Dios en tu vida? ¿Alguna vez alguien puso un poco de levadura en ti? ¿Estará creciendo esa masa? Amados hermanos, en las últimas parábolas que hemos estudiado, vemos algo en común. El crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe descansar en Él. Pero eso no quita que seamos fieles al Señor, porque Él va a ser fiel y lo ha demostrado. Pero tú has demostrado que eres fiel al Señor. Hermanos, el Señor está todos los días y hasta el fin del mundo con nosotros. Pero ¿qué hacemos con eso? Le decimos, quédate afuera porque ahora no puedo. Estoy ocupado, no puedo atenderte. Cuando yo pienso, hermano, en el Señor y en su gloria y veo a Esteban que ve la gloria del Señor, me imagino a la iglesia de Dios de rodillas ante Él. Cuando vemos en Apocalipsis que toda rodilla se va a inclinar ante el Señor. Toda rodilla. ¿Cuánto más debería hacerlo su iglesia? Por la cual Él dio su vida y murió por ella. Por lo tanto, hermanos, no es en nuestras fuerzas. No es por tu voz, es por la voz del Señor. No es por el amor que tú tengas, es por el amor del Señor. Si realmente nuestra iglesia, hermanos, buscara al Señor de todo corazón, los frutos serían evidentes. No tendríamos ninguna duda de que el Señor está en su iglesia. Podríamos ver al Espíritu Santo como obra en cada uno de nosotros, tal como lo hizo con todas las otras iglesias a lo largo de la historia. No obstante a esto, hermanos, no quiero que olvidemos algo. La iglesia, ¿quién la compone? Cada uno de nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, hermanos, cada uno de los que estamos acá, incluso tú, eres parte de la iglesia del Señor. Y a ti que eres parte de esta iglesia, te pregunto en esta hora, ¿estás caminando en la fe? Dios, hermanos, va a utilizar grandemente a su iglesia, porque lo ha demostrado. Por lo tanto, te invito a que dejes tus cargas ante el Señor y busca su reino. Busca el reino de Dios, porque eso quiere Él de ti. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca al Señor. Búscalo con todo tu ser. No lo busques con poca energía, con poco ánimo. Deja todo y busca a tu Señor. Hazlo todos los días. Ora a tu Señor.
Cuando te levantes, ora al Señor y dale gracias. Cuando vayas a alimentar tu cuerpo, ora también al Señor. Cuando te acuestes, ora a Él. Ora en todo momento. Ten comunión con Él, búscalo. Busca el alimento espiritual que Él nos ofrece. Aliméntate en su palabra todos los días y reflexiona en ella. No leas tu Biblia por cumplir. No leas tu Biblia porque un plan dice hoy tienes que leer esto. Léela porque tienes hambre del Señor. Léela porque anhelas conocerlo mejor a tu Señor. El que está contigo cuando la lees. A Él tienes que buscar en su palabra. Compártela con tu familia. No la leas solo siempre. Toma a tus hijos, toma a tu esposa, toma a alguien más y lee con ellos. Con tus compañeros de trabajo, en el colegio, en la universidad, con tus vecinos. Pero lee la palabra, porque ahí está la riqueza que el Señor nos da. También el Señor nos invita a ayunar, hermanos, a buscarle a Él y negarnos a nosotros. Dejemos de lado nuestro ego, hermanos, y demos nuestra vida a Él. En la oración, en la lectura, en el ayuno, en todo, para su gloria. No es para nosotros, no es para aparentar, es porque buscamos al Señor de la gloria. Y hermanos, si lo buscamos realmente de todo corazón, los frutos se verán. La masa va a crecer y su iglesia va a ser prosperada. Por lo tanto, para concluir esta predicación, debemos descansar en la providencia del Señor. El Señor ordena todo de manera perfecta. Si usted tratara de entender los caminos del Señor, no lo va a lograr. Pero la providencia del Señor nos garantiza que Él todo está velando en cada momento. Él nos sustenta y Él nos cuida. Y nada, absolutamente nada, escapa de las manos del Señor. En Mateo 25, 23 dice: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, entraremos en el gozo de Él. Estaremos ahí y escucharemos esas palabras y estaremos en la gloria con nuestro Señor. Y estaremos contentos, hermano. Pero, hermano, usted va a estar contento. ¿Qué pasa con los que no han creído en Él? ¿Tendrán ese mismo gozo? Cuando nos ponemos en los pantalones de los que no conocen al Señor, deberíamos sentir una aflicción tan grande, porque están directo al infierno. Y el infierno no es un juego, hermanos. Es lo más terrible que pueda existir. Y nosotros nunca lo dimensionamos. Y estamos tranquilos que la gente vaya y vaya al infierno. Todos los días, hermanos, muchas almas mueren y no creen en el Señor. Por lo tanto, tú estás gozoso en el Señor. Tú estás viendo crecimiento en tu vida. Pero ¿qué pasa con el resto? Vayamos, hermanos, y no seamos egoístas. Y compartamos esa perla de gran precio que vimos semanas atrás. Llevemos el mensaje de salvación, porque ahí está el perdón y ahí está la vida eterna. Si tú no crees en Cristo y piensas que todo lo que estoy hablando son locuras, arrepiéntete de tus pecados. Y el Señor transformará tu corazón si pones la fe en Él. Y ya llevamos miles de años de historia de la iglesia del Señor y ha revelado que Cristo es fiel. Y todos los que se arrepintieron porque vieron que de ellos no había nada, el Señor los trajo a Él
cuando pusieron su fe en el Salvador, en Cristo el Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros y todas las iglesias debemos predicar a este Cristo, a Jesucristo, proclamarlo en todo lugar, en todas las calles, a todas las personas, porque Jesús es el Rey. Muchas veces en las calles, hermanos, vemos llenos de testigos de Jehová que están preparándose en grupitos y salen. Vemos a los mormones que siempre andan de dos y visitan casas y nosotros decimos, qué molesto que estén ellos ahí. Están enseñando otras cosas, pero ellos salen. ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo? Antiguamente veíamos mucho más a los hermanos en las calles. ¿Qué pasa ahora? ¿Acaso no hay necesidad hoy en día de escuchar el evangelio? ¿Por qué el enemigo mueve a estas sectas y hacen que crezcan y nosotros nos quedamos callados? Nosotros tenemos al Rey de Reyes con nosotros que nos dijo, estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo, y nosotros nos quedamos en nuestras casas. Es que tengo que ver una película en Netflix. Es que estoy cansado. Estoy viendo mi celular, Facebook, Instagram, TikTok, porque necesito actualizarme. Es que hoy día justo en la gala del festival. No, es que hoy día la noticia pasó algo importante. Y siempre vamos a tener una excusa. ¿Qué hacemos con nuestro Señor? ¿Lo consideramos basura acaso para compararlo con estas cosas? ¿Y darle más importancia a esto que a nuestro Señor? Hermanos, usted tiene un tesoro tan grande y usted lo esconde, se avergüenza de él. Y si pasa eso, tengo que preguntar a cada uno de nosotros, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién realmente está gobernando tu vida? ¿Será que lo gobiernan los juegos, las consolas, el celular? A lo mejor lo está gobernando tu trabajo. Tu trabajo te quita todo el día y no tienes tiempo para el Señor. Tal vez el estudio, te gusta tanto estudiar que te olvidas del Señor. ¿Qué, hermano, es lo que está gobernando tu vida? ¿Qué es lo que realmente te quita el gozo de servir a tu Señor? Hermano, ¿será que Dios realmente está en nosotros? Lucas 6:45, en parte de este texto dice, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Escuchémonos, hermano. Examinémonos. ¿De qué está hablando nuestra boca? ¿De qué habla nuestro corazón? ¿Y qué es lo que hay en nuestra cabeza? Y ahí sabremos, hermanos, quién gobierna nuestra vida. Suena duro, hermanos, pero muchas veces cedemos y damos lugar a que alguien más gobierne nuestra vida. Y Dios no está ahí. Por lo tanto, en este día, hermanos, la invitación del Señor es que volvamos a Él y veamos. Pero no solo seamos testigos pasivos, sino que seamos testigos activos de cómo el Señor hace que crezca la iglesia. Insisto, no en número. Si es así, gloria al Señor. Pero la iglesia va creciendo y va madurando. Y como ustedes y cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia, también usted crecerá. Que el Señor, hermanos, perfeccione esta enseñanza y nos ayude a ser sabios en nuestra vida y que Dios nos utilice como levadura para fermentar toda la masa. Que el Señor sea glorificado.